Hola niños, ¿cómo están? Vamos a seguir trabajando el tema de la independencia de Chile, que les dejé grabada en la cápsula de la semana anterior y que la vamos a revisar esta semana en el horario de chat, ya que conjuntamente iba acompañada con una evaluación, así que esa tiene que estar terminada de aquí al jueves. Pero hoy día vamos a hablar principalmente de los distintos actores de la sociedad chilena de ese tiempo, de la sociedad eh, colonial que se involucra en el proceso de independencia y cuáles son los roles que cada uno de esos grupos cumple. ¿Ya? Primero, chiquillos, recordarles en función de una síntesis de la cápsula grabada anterior, que el proceso de independencia chileno dijimos que estaba marcado por el azar y las circunstancias, ¿ya? Y que partía con un factor detonante, que era la prisión del rey Fernando VII a manos de Napoleón Bonaparte, y eso en el fondo hacía, hacía que se formaran las primeras juntas nacionales de gobierno, ya con la intención de cuidarle el poder hasta que regresara el rey. Ahora, las ideas de independencia se van alimentando en el camino, porque se van despertando tanto antecedentes internos como externos que le dan sustento a este proceso de independencia. Dentro de los antecedentes externos están los principios de la Ilustración y las experiencias exitosas de la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa, cuyas noticias llegaban a Chile a través de los libros ilustrados o los diarios que venían a través del mercado negro o de patriotas criollos chilenos que jóvenes que se habían ido a vivir a Europa, a estudiar a Europa o a Estados Unidos y habían podido empaparse de los ideales revolucionarios, independentistas y de los principios ilustrados, que al momento de regresar acá los comentaban, los discutían en sus tertulias, en sus conversaciones, en sus reuniones. ¿Ya? Y por otro lado, los antecedentes internos tienen que ver con el malestar criollo que se daba por ciertas situaciones de la administración colonial, como por ejemplo el retraso educacional del reino, que había generado la expulsión de los jesuitas, el no poder alcanzar cargos resolutivos de poder, ¿cierto? Y algunos elementos del mal funcionamiento del monopolio comercial que caracterizaban una precariedad económica en el Reino de Chile por la balanza comercial positiva que establecía el monopolio comercial con la metrópolis que era España. ¿Ya? Por tanto, todos esos elementos, también se suma el protonacionalismo, que yo se lo expliqué, esta identificación de los criollos con el territorio, se van a ir alimentando esta idea de independencia que a lo largo de las tres etapas, Patria Vieja, Restauración y Reconquista, y Patria Nueva, eh, se va a ir consolidando hasta la proclamación de la independencia y la consolidación militar de la independencia que se da durante el gobierno de director supremo de Bernardo Higgins. ¿Ya? Hoy día nosotros vamos a trabajar con el libro, principalmente para poder realizar las actividades que se nos proponen en la página 225, que son tres, eh, dos preguntas de pensamiento crítico y dos y tres elementos de investigación. Esto no lo vamos a hacer, chiquillos, en equipo, lo vamos a hacer individuales, porque por las circunstancias, ¿ya? Y que apunta principalmente a cuáles fueron los actores del proceso. En la clase anterior, yo les dije que hay que considerar que los procesos de independencia en Latinoamérica, ¿ya? Y para este caso, para Chile, fueron conducidos, liderados y organizados por las élites criollas. Los criollos son los hijos de españoles nacidos en Chile, pertenecían a la élite de la sociedad colonial, ¿cierto? Este grupo de élite de la sociedad colonial estaba compuesto por criollos y por peninsulares, y obviamente que en el proceso de independencia, la élite que lucha por la emancipación son los criollos. Los peninsulares querían apoyar al Consejo de Regencia y no querían ningún tipo de junta de gobierno, ni mucho menos independencia. ¿Ya? Por tanto, son estos criollos que son los dueños de la tierra a través del sistema de hacienda, son vecinos de la ciudad durante el periodo colonial, los que van a dirigir, organizar y van a financiar estas expediciones emancipadoras. ¿Ok? Y de hecho, este grupo es un grupo minoritario desde el punto de vista demográfico. De hecho, la gran masa
de población en Chile son mestizos, que trabajan en las haciendas como peones o como inquilinos, ¿ok? Y que en el fondo están sometidos a la voluntad de estos criollos. Estos mestizos van a participar, pero sin una noción clara de lo que ellos están haciendo es por una independencia patria. Los criollos sí tenían ese discurso, ya, de intelectual, ilustrado, de la importancia de la independencia, ya, y de hecho ellos van a estar constantemente buscando esta retórica patriótica de hay que defender la patria, hay que luchar por la patria, hay que ser independiente, hay que avanzar. Ese discurso está en los criollos, pero en los mestizos no. ¿Ya? A los mestizos en el fondo se les obliga para que formen parte de los ejércitos, ¿ya? Y se les obliga con castigos bien duros. De hecho, yo les voy a leer aquí una frase que está en el tercer párrafo del libro, donde se muestran los castigos que se le daban a aquellos mestizos campesinos en su mayoría, peones o inquilinos, que se rehusaban a formar parte o ser carne cañón de estos ejércitos. La clase dirigente, aquí estoy chiquillos, la clase dirigente utilizó diversos mecanismos para integrar a los sectores populares a la causa independentista, entre los que se cuentan el uso de la retórica patriótica, con lo que se apelaba al deber de defender la patria como elemento fundamental, y el reclutamiento forzado y duros castigos, incluidos el fusilamiento para quienes intentaban desertar, entre otros. Sin embargo, una vez consolidada la independencia, el mundo popular, tal como lo plantea Simon Collier, quedó totalmente excluido del ámbito político, y la suerte que corrían los miembros de los grupos populares indígenas poco importaba a la élite. Y aquí les voy a dar un ejemplo que también ocupa Simon Collier en su libro sobre la historia de Chile, ya que lo escribe junto a William Sutter, ya que se llama Historia de Chile entre 1808 a 1994. Y cuando analiza este tema de la independencia, él dice, para 1868, perdón, para 1848, en una detención por ebriedad que se le hace a un campesino, se le pregunta por su nacionalidad y él da el nombre de su hacienda, ¿ya? San Vicente del Huique, da el nombre de la hacienda donde él trabajaba. Y cuando se le pregunta por qué autoridad reconoce, él da el nombre de su patrón. O sea, eso fue en 1848, que quiere decir que en 1848, a 30 años de haber iniciado y desarrollado el proceso de independencia, ese mestizo, ese inquilino, no tenía idea de que Chile era un país independiente. ¿Ya? Por tanto, la independencia, sobre todo en los primeros, en la primera mitad del siglo XIX, va a ser un elemento solamente propio de la élite, de los criollos. ¿Ya? Los que, además, después de iniciar el proceso de independencia, van a organizar la República del Estado de Chile y van a ir creando los lazos, las estructuras del Estado y también las estructuras de la nación, para, en el fondo, incorporar a esta masa de población, cerca del 90%, que era una masa de población rural, mestiza, y que trabajaba de forma dependiente con el patrón, en su hacienda, ¿cierto? Por eso que nosotros vamos a hablar que se va a conformar después una aristocracia criolla, ¿cierto? Terrateniente, o sea, cuyo poder lo obtiene de la posesión y concentración de las tierras, y esa es una característica que venía desde la época colonial, ¿ok? ¿Qué pasó con las mujeres en el proceso de independencia? Tienen un rol bien importante, aunque la historia pocas veces las destaca, la historia tradicional chilena, pero es importante que la tengamos presente. Las mujeres tuvieron un rol activo durante el proceso de independencia. En Chile, a diferencia de México-Perú, las mujeres no participaron directamente de la guerra. Sin embargo, asumieron un compromiso activo con la causa patriota. Muchas mujeres de la élite criolla fueron claves en la organización de reuniones políticas que sirvieron para ampliar y fortalecer las redes de comunicación y asistencia entre los patriotas. Por otra parte, hicieron importantes aportes económicos y materiales a la causa independentista. Apoyaron en tareas relacionadas con la organización de las operaciones militares e incluso sirvieron a la resistencia cuando había que ocultar a patriotas fugitivos. También
Las mujeres de los sectores populares cumplieron funciones similares, pues prestaron asistencia a los heridos, colaboraron con la difusión de información sobre la causa independentista y participaron de las redes de espionaje. Acuérdense, chiquillos, que yo les dejé como una tarea alternativa, como una propuesta, que vean la película de la serie Héroes de la Comisión Bicentenario con Canal 13 sobre la vida de Manuel Rodríguez. ¿Ya? Comisión Bicentenario, serie Héroes, Manuel Rodríguez. Porque ahí se muestra también cómo las mujeres populares comienzan a actuar recaudando información del ejército de los Talavera para que Manuel Rodríguez pueda informarle a O'Higgins y San Martín y así planificar el paso seguro del ejército libertador por los Andes. ¿Ya? Entonces, ahí tienen un material visual muy bueno, chiquillos, que les va a dar el contexto de todo lo que estamos hablando ahora. ¿Ya? Como consecuencia de la guerra de independencia, algunas mujeres que se habían unido a la causa patriota fueron objeto de represión por parte de la autoridad española durante el periodo de la Reconquista, siendo desterradas, recluidas o despojadas de sus bienes. Los famosos juicios de vindicación que yo les expliqué en la clase anterior y que está en la cápsula grabada en el aula virtual del colegio. Por su parte, las mujeres de los sectores populares debieron asumir por sí solas el sustento familiar tras la muerte, captura o ausencia de sus esposos o familiares. Una de las mujeres, pero que pertenecían al mundo de la élite, que tuvo un rol preponderante para el caso de Chile, fue Paula Jarquemada, ¿ya? En el resguardo y en darle asistencia a los ejércitos a los, al poco ejército que se pudo salvar después del desastre de Rancagua. ¿Ya? Por ejemplo, Vicente Gres, las mujeres de la independencia, en Patricia Peña y otras mujeres, ¿ya? Eh, habla de Cornelia Olivares, ya en 1817, el año en que cruza el ejército libertador y se dan los enfrentamientos de Chacabuco y posteriormente de Maipú. María Cornelia Saavedra, aquí está bajito, es una aristócrata chillaneja de Chillán, reconocida en 1818 como ciudadana benemérita de la patria por la acción que hizo. Veamos qué hizo. El documento 3 nos dice que Cornelia Olivares, en 1817, hablaba con facilidad extraordinaria. Era casi elocuente. Predicaba en todas partes, hasta en la plaza pública, el odio a los extraños opresores de la patria, y exhortaba a todos a la lucha, sin temer las consecuencias que tal conducta podría arrastrarla. O sea, era una mujer que públicamente hablaba sobre la tiranía y los malos tratos del periodo de la Reconquista Española o Restauración, y llamaba a todos los vecinos de Chillán y a todos los criollos y personas que vivieran en Chile que se sumaran a la lucha de independencia, aunque con eso les diera la vida. ¿Ya? Era tan importante el carácter motivador de su discurso que la condecoran como ciudadana benemérita de la patria en 1818, una vez que la independencia ya está escrita a través del Acta de Independencia de Chile que proclama Bernardo Higgins. ¿Ya? Por tanto, ahí hay un rol ya importante que jugaron las mujeres como asistencia médica, en el discurso motivacional para que se inicie el proceso de independencia, dándole protección, resguardo en sus hogares a los ejércitos, ya aportando con alimentos, y también dice que en los sectores populares las mujeres tuvieron que hacerse cargo del hogar y de sus hijos porque los hombres se iban a la guerra y muchas veces no llegaban, ¿ya? Por tanto, la síntesis, chiquillos, de lo que les tiene que quedar claro es que la independencia fue dirigida, financiada y organizada por las élites criollas, que eran un grupo minoritario que sacaban su poder de la tenencia de la tierra, de la hacienda, por eso que se van a transformar en una aristocracia criolla terrateniente, ¿ya? Y que los sectores populares, háblese de los mestizos o de algunos indígenas, participan porque son obligados, ¿cierto? Mayoritariamente por esta élite aristocrática criolla terrateniente para que formen las filas de los ejércitos y se comprometan en las batallas, apelando a un sentido del deber de la patria, por un lado, o simplemente obligándolos mediante los castigos de fusilamiento o
prisión, ¿ya? Ahora, una vez terminada la independencia, y con eso nos quedamos con la frase de Collier, las élites criollas se dedicaron a organizar el Estado, ¿cierto? A conformar las bases de la nación chilena, pero bien distante de estos grupos mayoritarios demográficamente, que eran los mestizos y que eran los indígenas que vivían mayoritariamente en el mundo rural. Y la tercera idea importante, chiquillos, es identificar, a través de lo que hemos leído, los importantes roles que cumplieron las mujeres durante el proceso de independencia y que en muchos casos la historia tradicional no lo menciona ni lo reconoce, ¿ya? Pero las mujeres sí tuvieron, tanto las mujeres criollas como las mujeres, entre comillas, del pueblo, entiéndose mestizas o indígenas, que aportaron con alimentos, con estos discursos como Cornelia Olivares, ¿cierto? O dándole protección a las fuerzas militares, ayudándolos a esconder en su casa, como lo hizo doña Paula Jara Camada, entre otras razones, ¿ya? Chiquillos, le queda como parte de las actividades hacer lo siguiente. Escribir una opinión en su cuaderno, ¿cierto? Que apunta al pensamiento crítico. ¿Qué opinas del proyecto político promovido por la élite durante el proceso de independencia? ¿Representa a todos los sectores de la sociedad? Ya, y ahí me vas a tener que dar tu fundamento. ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y qué valor le atribuye a las funciones desempeñadas por las mujeres? ¿Encuentras que las mujeres fueron importantes para el proceso de independencia? ¿En qué áreas fueron importantes? Y ahí también tú me lo explicas, ¿ya? Y acá van a tener ustedes que investigar respecto de mujeres que hayan participado en los procesos de independencia de Chile u otros países. Ya, con una mujer, y ustedes me relatan, me cuentan un poquito de cuál fue el rol que jugó esa mujer en la independencia. ¿Ya? Y van a tener que elaborar un diario ficticio en el que relaten en primera persona la participación de ese personaje durante el proceso de independencia. Ya van a tener que escribir. Y esas dos actividades hay que hacer, la 1 y la 2. Y en el horario de chat vamos a hacer la 3, que en el fondo vamos a tener que exponer a nuestro personaje que investigamos. Acuérdense, puede ser un personaje, cualquier personaje, mujer, de los procesos de independencia de las colonias americanas, españolas, o sea, desde México hacia abajo, no necesariamente tiene que ser chilena, donde ustedes en el fondo me van a tener que contar en su cuaderno cuál es el rol que jugó esa mujer en el proceso de independencia que se describe. ¿Ya? Y en el horario de chat, posteriormente, vamos a hablar sobre estos personajes y en el fondo a compartirlos entre todos. ¿Ya? Espero que esta cápsula grabada les haya servido. Acuérdense, hay que leer con mucha atención la información desde la página 223, donde se habla del proceso de independencia de Chile, hasta la página 226, ¿ya? Y lo que van a hacer ustedes son las actividades de la página 226, ¿ok? Ya, chicos, nos vemos en el horario chat el próximo miércoles. Que estén bien. Buena semana.